¿Qué tal, navegante? Buenas noches. Nos encontramos en un programa más de geopolítica pura y dura. Bueno, navegantes, como ustedes saben, el negocio de este video o de este segmento de videos que hacemos a través de la historia es geopolítica. O sea, ese es digamos, el medio del asunto, el negocio, ¿no? Entonces, muchachos, como ustedes saben, la geopolítica es el estudio de efectos de la geografía humana, ¿no?, sobre la geografía física y política de las relaciones internacionales en donde se encuentra una región. Entonces, la geopolítica es básicamente un método en el que se estudia la política exterior para poder entender, ¿no?, para poder expresar y muchas veces predecir el comportamiento político e internacional de las naciones. Pero esta geopolítica tiene sus columnas de apoyo en la economía, en las situaciones sociales, en la religión, en la fe, ¿no? Y en la historia de los pueblos. Entonces, básicamente entrando por ese asunto, habría que entender la historia de los pueblos, de la mayoría de los pueblos, pero la mayoría de los pueblos tienen pues sus asideros digamos, en su creencia, en su fe, en sus religiones, cosas que son doctrinas que ya están impregnadas en el alma y son transmitidas de generación en generación, ¿entienden? Va a ser muy difícil tratar de convertir a un, digamos, católico al Islam, o a un musulmán convertirlo al maoísmo, o de repente al budismo, a un budismo, a un Buda, a un creyente en Buda, hacerle tratar de creer de repente en, digamos, en Quetzalcóatl, en el dios de América Central. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, es un poco complicado ese asunto. Entonces, en la región diversas del mundo hay diversas religiones. Por ejemplo, nos remontamos un poco a la historia en Sumeria, en regiones de Babilonia, Mesopotamia, el antiguo Irak, Irán, entre Irak e Irán, en esa parte, existieron la cultura sumeria. La cultura sumeria nos habla de los famosos Anunnakis, ¿no? ¿Quién no va a escuchar los Anunnakis? A Zacarías Sitchin, ustedes pueden remitirse a videos de David Parceriza en la que habla las interpretaciones de Zacarías Sitchin. Y él nos habla de unas tablillas de arcilla que encontraron y en las cuales narran, digamos, los viajes, cómo llegaron desde otros lados a la Tierra. Porque básicamente Anunnaki, a la traducción digamos, en el entendimiento del castellano que nosotros tenemos, quiere decir, Anunnaki quiere decir los que del cielo a la tierra cayeron. ¿Entienden? Los que del cielo a la tierra bajaron. ¿Y quiénes eran? Básicamente dioses. En las teorías de los dioses ancestrales se puede, digamos, documentar que básicamente estos señores son extraterrestres, muy poderosos, con armas sofisticadas, ¿no?, que tienen la capacidad de viajar a través del universo y buscar, digamos, planetas con vida para poder encontrar materiales y minerales que necesitan ellos para su supervivencia. Es así como llegan a la Tierra, según lo que nos narra Zacarías Sitchin. El dios máximo era el dios Anu. Este dios Anu, todopoderoso, tenía dos hijos, Enlil y Enki. Enki era el dios benevolente y Enlil era el dios que era muy disciplinado, muy apegado a la regla. ¿Ve? Entonces, estos dioses también tuvieron sus hijos. Y entre sus hijos hubieron problemas entre ellos, entre primos, y también entre los dos hermanos. También tuvieron sus diferencias. También hubo en el medio unas diosas que por ahí provocaron algunos conflictos políticos. Pero es, digamos, un tema muy grande, muy amplio, ¿no? Pero entre todos estos destacan mucho las, digamos, historias de cómo ocurren estos, digamos, conflictos. Nos narran historias importantes. Por ejemplo, usted se acuerda de Pazuzu, que da en una película de terror el nombre de un dios sumerio, ¿no? Maligno, supuestamente. Bueno, él tiene también digamos, su parte ahí en las tablillas de arcilla de Zacarías Sitchin. Nos narra de que él fue un astronauta, el comandante de una flota astronauta que eran súbditos de los Anunnakis, que llegaron a la Tierra para
hacer misiones de transporte de minerales y materiales para Nibiru, para el planeta de los dioses. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegan acá encuentran de que faltaba mano de obra para la extracción de los minerales. Y a los astronautas, al mando de Pazuzu, se los pone también a ellos a trabajar, lo cual ellos no soportan este asunto. Y se van a un conflicto entre, digamos, los súbditos contra los jefes. Se rebelan, hay una rebelión ahí, un conflicto. Y Enlil, el hijo mayor del dios Agnu, es encargado de toda esta parte, toda esta operación, de la que es el transporte y el envío hacia Nibiru. Y en la tierra estaba el hermano menor, Enki, que estaba encargado de hacer, digamos, toda la explotación, las mejorías y la forma de cómo hacer que los materiales suban hacia las estaciones estelares que estaban surcando el planeta Tierra. Y de ahí ser llevados hacia Nibiru. Pero cuando ocurre la rebelión ocurre en la Tierra. ¿Entienden? Enlil envía a su hijo, a Ninurta, uno de sus hijos más formidables, que viene y luego de una cruenta batalla con Pazuzu, aplastan la rebelión y finalmente es, digamos, es sometido a una audiencia, a un juicio y es condenado, ¿no? Entonces por ahí como que la cultura lo describe como el que trae, digamos, a Pazuzu lo describe como el que trae el conflicto, la guerra. Entonces, y por ahí de repente hasta se exagera un poco, ¿no? En la interpretación, digamos, de quién fue realmente. Tal vez fue, digamos, un comandante que al ver la operación de su pueblo, ¿no? Que ellos eran astronautas, como le explico, llegan a ser mineros, al ver eso se rebelan, ¿no? Entonces hay unos conflictos ahí. Esos conflictos lo narra, como le digo, Zacarías Sitchin. David Parceriza lo explica también en los videos. Pero también hay otros, un poquito más, digamos, sentimentales. Por ejemplo, nos narran las crónicas de Gilgamesh. Gilgamesh es un príncipe, hijo de Shamash. Shamash es un descendiente de Enlil. Entonces, este dios tiene un hijo, un príncipe tiene un hijo con una reina, vale decir, en la tierra, y nace un príncipe, nace Gilgamesh. Este es mitad dios y mitad hombre. Entonces, Gilgamesh lo que hace en las crónicas que nos narra Zacarías Sitchin, en las crónicas de Gilgamesh se narra cómo él trata de encontrar una solución al problema de la larga vida del ser humano. El ser humano vivía muy poco, se morían rápidamente, pero él veía, por ejemplo, que en las múltiples ocasiones en las que bajaba su padre, el dios Shamash se veía muy bien y se veía muy joven, pese que él ya era, cuando nos narran las crónicas, él ya era más o menos una persona, digamos, de edad madura. ¿Entienden? Pero su padre se veía como un jovencito. Él, desde que nace de niño, lo sigue viendo igual. ¿Se dan cuenta? Entonces él le pregunta, le consulta a su padre, ¿cómo puedo hacer también para que mi gente, mis súbditos, mis colegas, mis amigos puedan vivir un poco más al menos? No, tener una renovación de la vida. Entonces Shamash lo induce a que no piense en eso, a que de repente busque otros objetivos, que a salir en la vida. Le dice, tú puedes hacer una fiesta todos los fines de semana, tomar con tus amigos, tener, digamos, todas las mujeres que quieras tener, porque tú eres un príncipe, le dice. Y puedes alegrarte de la vida sin tener que preocuparte en esas cosas, porque esas son cosas de los dioses, no son cosas de los mortales. Pero ojo que Gilgamesh es mitad dios y mitad humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero por el gran amor que le tenía Shamash a su hijo, Shamash termina dándole, digamos, algunas pistas. Y Gilgamesh se manda en una, digamos, aventura en conseguir el secreto de la larga vida. Y casi llega a encontrarlo, casi llega, digamos, al lugar. Pero en el lugar donde supuestamente estaba el secreto, era pues, digamos, tierra de dioses. Y estaba cuidado por criaturas formidables, por máquinas que, como lo describen ahí digamos, en las tablillas de arcilla de la cultura sumeria, la describe como para que el entendedor de este tiempo lo vea como si fuera una máquina, que cuidaban los lugares, eran unos vigilantes formidables, que, ojo, decía que podía ver a una vaca a 200 kilómetros, y podía también saber
hacia dónde se movía. O sea, estas criaturas que nos describen ahí en las crónicas de Gilgamesh eran otra cosa. No eran, digamos, nada que en ese tiempo se podía entender. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Pero a final de cuentas, Gilgamesh no llega a obtener digamos, el secreto. Se les llega a dar, digamos, un fruto mágico, un fruto, digamos, especial, con la que él podía alargar la vida y tener una nueva vida para una persona. Pero al cabo de un tiempo, nuevamente esta persona volvería a decaer. ¿Entiendes? O sea, lo máximo que le podían haber dado era una, digamos, especie de alargamiento de la vida por 2 o 3 ciclos más. Pero se pierde en el camino. O sea, ese secreto se llega a perder en el camino justo antes de que Gilgamesh cumpla con su objetivo de llegar y traer, digamos, el secreto a sus tierras. Y Gilgamesh, muy triste al haber perdido. Es una historia muy bonita, tendría usted que leerla, ¿no? Entonces, esos tipos, digamos, de historias existen en las narraciones de estos pueblos, ¿no? Entonces, ellos tienen como un héroe a Gilgamesh en esa parte de la tierra. En esa parte de la tierra ellos creen, ¿no? De que, digamos, su cultura, su historia de ellos es, digamos, inmemorable. Entonces, de ahí nos pasamos a otro tipo de cultura que está un poco más allá, en la tierra de la India. En la India, por ejemplo, también hay los famosos libros mágicos bíblicos, no digamos bíblicos, digamos prebíblicos, porque son antes de la Biblia, que nos narran algunos epopeyas, algunos, digamos, nos narran crónicas, aventuras y epopeyas de héroes, dioses y demonios que vivieron hace más o menos 3300 a 4000 años antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es muy antigua. El Mahabharata prácticamente nos habla de la epopeya de muchos guerreros y personajes y reyes que llegan a tener conflictos, y estos conflictos, miren cómo es este asunto, llega a arrastrar a dioses que controlaban esas regiones, y llegan a ver la famosa guerra de los dioses, en la que los dioses vuelan en unas ciudades voladoras mágicas que le llaman vimanas. Estas vimanas llegan a enfrentarse entre ellas y llegan a utilizar armas de destrucción masiva. En el Mahabharata nos narra que los dioses tienen aproximadamente 46 tipos de armas. Pero de todas estas armas, y nos narra, inclusive nos dice cada una para qué sirve, cada uno cómo funciona, nos narra cómo una de esas armas, al ser disparadas, no había objetivo móvil que se mueva que no sea impactado por esta. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, señores, así es como ustedes pueden ver que la narración de estas culturas nos dicen que anteriormente, antes de que la Biblia, digamos, sea escrita, habían otras culturas que tenían un fuerte arraigo de sus propias creencias. Ahí en el Vimana, como le estaba narrando, nos explica, por ejemplo, que habían armas que estaban instaladas en estas, digamos, ciudades voladoras, porque así lo describían ellos, que se disparaban como una especie de flecha, y esta a la vez se subdividía en 7, y estas 7 a la vez se subdividían en 7 más, creando un efecto de racimo. ¿Ves? ¿Se da cuenta? También nos describe armas que hacían que el enemigo, todo el enemigo, quedase dormido. Y otras que nos describen que simplemente quemaban todo lo que estaba a la vista digamos, del operador que podía manipular estas armas. Pero decía, había una de esas que era muy letal y que no debía usarse nunca. Se llamaba el famoso Brahmastra, el arma de los dioses. Hay una parte en el Mahabharata que nos describe, por ejemplo, la similitud de una bomba nuclear. En el Mahabharata dice que cierto día, cuando estaban combatiendo los dioses, una ciudad volante tira una flecha mágica a la otra, y en ese momento se expande una luz tan poderosa y tan potente como si cerca de 1000 soles puedan brillar a la vez. Todos los que observan esa luz quedan automáticamente ciegos.
Los que están cerca son simplemente quemados y fulminados. Los que están a 100 y 200 kilómetros se enferman, sufren de hemorragias, sufren de hematomas, terminan simplemente muriendo. ¿Entienden? El Mahabharata nos describe todo eso. Pero básicamente el Mahabharata nos describe, digamos, el conflicto entre dos reyes, entre Pandú y Dhritarashtra, que son hermanos. Cada uno de ellos iba a tener sus hijos. Dhritarashtra, que era era uno de los príncipes que tenía, era primogénito de el rey Vikshtrathviva. Él era el sucesor al trono, pero como era ciego, el padre le da a Pandú la potestad de gobernar. Pero este señor también tiene hijos, y los hijos protestan por eso. Pero el rey ha hablado. A la muerte del rey comienzan los problemas, pero Pandú también tiene hijos, y estos hijos tenían que suceder al padre. ¿Se dan cuenta? Pero tempranamente Pandú muere. Al morir Pandú, el hermano ciego asume el poder. Y los hijos de Pandú, con los hijos de Dhritarashtra, entran en conflicto. Al entrar en conflicto, el Mahabharata nos narra, que es un libro muy extenso, muy grande, que tiene, digamos, bastante información, que tiene muchos detalles, que como ya les dije, anteriormente yo estoy omitiendo porque la historia es bien grande, ¿no? Entonces, este conflicto arrastra pues a los dioses y ocurren esas guerras que les estoy comentando. Usted sabe también, por ejemplo, que en la cultura griega el dios Zeus tiene hijos y estos hijos también entran en conflicto entre ellos. A la vez Zeus también tiene hermanos y los hermanos también entre ellos también hay disputas. Y a la vez Zeus también tenía su padre, ¿no? El padre de Zeus, que también tuvo hermanos, que son los famosos titanes, los dioses antes de los olímpicos. Y entre los titanes también habían algunos que no se plegaron al conflicto. Cuando hubo la guerra entre los dioses, griegos, que le llaman los olímpicos, contra los titanes, que eran los dioses que apoyaban a Cronos, al padre de Zeus, ¿no? Hubieron dioses titanes que no entraron en conflicto. Uno de ellos, por ejemplo, fue Prometeus. La historia de Prometeus también es, muy interesante, ¿por qué no decirlo, no? Por ejemplo, si usted se remite a leer la Titanomaquia, en la Titanomaquia usted ve cómo el conflicto es dirigido por Atlas. ¿Usted se da cuenta? Usted sabe quién es Atlas, ¿no? El que lo castigaron para cargar el mundo, ¿no? Por haberse rebelado contra Zeus. Pero ¿qué pasa? Que Atlas y Zeus eran primos. ¿Usted se da cuenta? Y Prometeus era hermano de Atlas. ¿Se dan cuenta? Pero Prometeus no entró en conflicto, no entró en guerra, porque Prometeus era el que piensa, el que sabe, el que, digamos, prevé las cosas antes de tiempo. Pero él también tenía un hermano, tenía un hermano que se llama Epimeteus. Epimeteus era el hermano el que no pensaba mucho, el que le hacía caso al otro hermano. Él era el que si Prometeus se iba a casar, él iba con el hermano. Él era el que si Prometeus decía, no hay que hacer eso, no lo hacía. ¿Se dan cuenta? Este hermano era muy pegado a Prometeus, eran casi contemporáneos. Pero Atlas era el hermano mayor, era beligerante, era un guerrero. Él sí fue al conflicto, él inclusive fue el comandante general de las tropas de los titanes. Ahí combatieron en las guerras que hubieron entre olímpicos y titanes, en la Titanomaquia. Y como ustedes saben ya la historia de los griegos, los titanes pierden la guerra, ¿no? Todos son castigados y enviados, digamos, a sus respectivos, digamos, castigos, ¿no? A sus respectivas cárceles eternas. ¿No se dan cuenta? Pero Prometeus no estuvo en guerra. Entonces, así más o menos esos tipos de anécdotas e historias existen a nivel del mundo, en diversas regiones del mundo, en donde estos señores, los descendientes de estas culturas, tienen arraigo pues en esa, digamos, tradición. ¿Eh? Entonces, señores, es interesante también, por ejemplo, como le estuve contando la historia de Prometeus. Prometeus después fue encadenado, fue castigado. Prometeus trata de salvar a la raza humana, les roba a los dioses el fuego mágico, que es básicamente como se puede conocer la inteligencia, el don de saber, el don de pensar, el don de crear, y se la entrega a los seres humanos. Es una interpretación de lo que se hacen algunos escritores, ¿no?
Y Zeus se molesta, se amarga, lo condena a vivir encadenado en una roca mágica y envía inclusive a dos primos de Prometeus para que sean los que lo capturen y los que lo encadenen. Y estos primos no estaban de acuerdo, porque ellos se conocían, ¿entienden? Con Prometeus, pero tenían que cumplir la orden del Dios Todopoderoso. Un águila en el día venía todos los días y le, digamos, cercenaba la piel a Prometeus, extraía el hígado y se lo comía. Todo ese sufrimiento tenía que sufrir Prometeus todos los días, castigo por haber ayudado a los seres humanos. Como era un dios, se renovaba el hígado al día siguiente. Por la noche amanecía. Venían las Oceánidas, que eran una especie de valquirias, a cantarle a Prometeus. Le cantaban y lo acompañaban en su dolor. Un tío de Zeus y de Prometeus, el dios Océano, que era un titán que tampoco participó en la guerra, se lamentaba el terrible, digamos, destino de su sobrino. Más adelante, con el correr del tiempo, un descendiente de Zeus, Hércules, libera a Prometeus. Mata al ave de un flechazo en una de sus travesías, en una de sus epopeyas de Hércules. Pasa por el camino y lo encuentra lamentando de su destino a Prometeus. Aniquila al ave y libera de las cadenas a Prometeus. Luego Prometeus le da algunas indicaciones y Hércules continúa su camino con su hazaña. ¿Ves cómo se encuentran ahí, digamos, la historia, cómo se encuentran, digamos, las situaciones estas, ¿no?, intrínsecas, muchas veces como si fuera una especie de laberinto, ¿no? Como una especie de, digamos, destino para que uno ha sido creado. Y otra como cultura que le estaba comentando, y religiones antiguas, es la que le estuve comentando con respecto al Mahabharata, que nos salimos un rato de la línea, por hablar de los dioses del Olimpo. Entonces, en este Mahabharata nos narra cómo los hijos del rey Pandú, son asesorados antes de la guerra con sus primos, porque llegan al conflicto para tomar el poder del reino. Son asesorados por Krishna, un asesor. Pero este Krishna es la encarnación de un dios, del dios Vishnu, de un dios hindú. En la, digamos, cultura hindú existen tres dioses importantes. Vishnu, que es el dios que conserva, preserva, cuida el orden, es el Dios bondadoso, el Dios de la misericordia, el protector del equilibrio. Y existe otro Dios que es el Dios Brahma, el que crea, el que da la vida, ¿entienden? Y otro Dios que es, si se puede decir, el más poderoso, que es el Dios Shiva, el temible Dios de la destrucción. ¿Ve? Al que, digamos, no se lo puede engañar. El Dios que no tolera la insurrección, que no tolera ningún tipo de mal comportamiento. ¿Entienden? Estos dioses son descritos, la mayoría de los dioses hindúes, con 4 brazos, 10 brazos, múltiples rostros. Pero también hay demonios. ¿Entienden? También hay demonios, también hay, digamos, dioses malignos. Pero ellos le tienen mucho miedo a Vishnu, a Brahma y a Shiva. Y entre los tres son muy, digamos, allegados. Hay un equilibrio entre los tres. Pero cada uno cumple su función. ¿No se dan cuenta? Entonces, señores, yendo por este camino, el Mahabharata nos narra todas estas, digamos, todas estas historias, ¿no? Vishnu es un dios, como ya le dije, un dios hindú, en la cultura hindú, que es el que renace cada cierto tiempo en la tierra para guiar al ser humano.
Él encarnó hasta ahora 9 veces en la tierra. Según la cultura hindú, dice que la 10ª vez que encarne va a ser la última. Y en esa última que encarne se va a destruir el mundo como lo conocemos. Porque es un ciclo que cumple la tierra. La venida de Vishnu todavía no ha sido, digamos, según los hindúes, según los historiadores, no ha sido todavía escrita la última venida. Es de repente poco probable que aparezca en estos tiempos, según cómo nos narra la cultura de los hindúes. A él le dicen, por ejemplo, el avatar, ¿no? El avatar de la cultura hindú. ¿Qué significa hacer el avatar? El avatar quiere decir que es la encarnación en la tierra de un dios. ¿Cómo llega un dios a la tierra entre nosotros? Porque sucede el efecto avatar. ¿Entienden? ¿Se acuerdan la película Avatar? Más o menos por ahí ustedes pueden entender, ¿no? Cómo un dios encarna en otra especie. Se mezcla entre ellos y los libera, les enseña, los protege, los ayuda. A eso se refiere. Un poco parecido, ¿no? A nuestra cultura, a la cultura, digamos, a nuestra religión, a la religión católica, ¿no? Hay que tener, digamos, a veces un poquito de entendimiento para este asunto, porque es un asunto bien amplio. La religión católica también, como ustedes saben, está dividido en 3 ramas. Está dividido en la cultura, perdón, en la religión cristiana, la ortodoxa y la protestante, ¿no? Entonces, todos ellos son católicos, pero están divididos en 3. Hay diferentes iglesias. Ustedes han visto la iglesia de los testigos de Jehová, los mormones, los misioneros de los últimos días. Por ejemplo, los rusos, la mayoría de los rusos son ortodoxos. ¿Ve? Esa parte son ortodoxos. Rusia, Ucrania, ¿no? Moldavia, Azerbaiyán, Armenia, son otro tipo de culturas. ¿Ve? Entonces, yendo de la cultura hindú, en la cultura hindú, como le estaba hablando, nos encontramos con el Mahabharata, el libro mágico que nos habla de guerra de los dioses, guerra de explosiones nucleares, en la que se aniquilan ciudades volantes. Nos pasamos al budismo. El budismo es la cultura que nos trae una religión, más que todo como una forma de vida, digamos, estable para los seres humanos, para que puedan alcanzar la iluminación mediante la meditación y el yoga. Pero esta cultura, el budismo, nos dice que tiene prácticamente una 8, digamos, aspectos fundamentales por la que uno puede llegar a la iluminación. Nos dice el budismo, primeramente, que ellos no tienen deidades. Nos narra la historia de Buda, de un príncipe muy rico que nace en una familia bien acomodada. Entonces, este señor tiene mucho dinero y muchos recursos. Pero ¿qué pasa? Que él ve cómo su pueblo sufre, ve cómo hay, digamos, en la puerta de sus palacios, personas que mueren de hambre, viejos, ancianos enfermos, niños sin hogar, sin padre. Entonces él se apiada mucho de ellos cuando llega, digamos, a estar consciente de esta carencia en su pueblo. Sale al pueblo y vive con ellos como una persona humilde y pobre, y llega hasta el extremo de casi, digamos, llegar a morir, porque no comía, no tomaba agua, estaba en miseria. Llega a sentir el sufrimiento, y en ese sufrimiento que llega a tener, hace una especie de, digamos, de meditación muy profunda, en la que es finalmente iluminado y sabe y entiende su misión en la tierra. Y Buda nos enseña, como les dije, 8 aspectos fundamentales a la que llegó mediante una meditación profunda, haciendo el yoga, ¿no es cierto? Nos dice, primero, la naturaleza de las cosas deben entenderse sin juzgarlas. Las cosas son como son porque así es como son. Es como que queramos, digamos, en darle una interpretación diferente a la función del sol, ¿no? O del agua. Entonces, el agua es agua y tiene sus, digamos, sus funciones para lo que ha sido creada. Igual es con todas las especies, animales, plantas, minerales y todo lo que se puede ver en este planeta. Número 2. Dedicar la vida, dice, dedique usted la vida a propósitos nobles, a propósitos virtuosos. Número 3. Hable usted con prudencia y con honestidad, nos enseña Buda. Número 4.
nunca, nunca haga daño usted a su prójimo. No lo haga. Número 5. Usted gane el sustento diario gracias a su esfuerzo propio, honestamente. Número 6. Cultive usted las virtudes para que su alma sea limpiada. ¿Qué virtudes? Sabiduría, comprensión, amor, bastante serenidad. Número 7. Amplíe su capacidad de observación. Mire usted, observe más allá de lo evidente. No todo es lo que existe en estas 4 paredes. Hay más cosas arriba, allá afuera. ¿Entiende? Usted tiene que ser una persona capacitada para poder entender cosas que, digamos, sobrepasen su imaginación o su pensamiento. Y número 8. Domine usted la mente. El karma, señores. Todo lo que usted haga acá en esta vida tendrá consecuencias en la siguiente vida y en las subsiguientes. Ojo que estos señores creen en la reencarnación, ¿entienden? Así que las cosas no quedan acá nomás para ellos sigue todavía. Pero el camino final del budismo no es que usted vuelva a nacer para que usted sea mejor, digamos, en la vida siguiente. No, la finalidad es que usted alcance la iluminación y usted llega a ascender a los cielos y entra, digamos, a una especie de vida superior, a un nivel superior, en la que no tenga usted que venir y tener este cuerpo de carne y hueso, sino una vida, digamos, celestial, como de repente de ángel, guardián o arcángel. ¿Me se da cuenta? Más o menos por ahí está el budismo. Y también el hinduismo también tiene una similitud, digamos, en la parte en la que al final a dónde apunta el ser humano. Entonces, señores, estos tipos de cosas nos enseñan el budismo, el hinduismo, pero también, digamos, hay otro tipo de religiones, ¿no?, que nos dan un aspecto, digamos, un poco más pintoresco de lo que es, digamos, estar viviendo en regiones en donde existen otro tipo de culturas y nos enseñan cómo son estos señores. Bueno, seguimos. El Ramayana. ¿Ha escuchado usted el Ramayana? El Ramayana, bueno, es una, digamos, cultura religiosa que está anclada básicamente en los países de Vietnam, Indonesia, Tailandia, Camboya, Birmania, Filipinas. ¿Ves? Son otro tipo, digamos, de corrientes religiosas. Estos señores también tienen sus arraigos profundos. Usted no puede ir allá, digamos, si usted es musulmán, no puede ir con el Corán a decirle, mire, yo tengo este libro, el Corán, y el Corán enseña cosas muy buenas para la vida. El Corán enseña de economía, de política, y es lo máximo. Y el Corán, lógicamente, tiene pues enseñanzas, digamos, muy buenas, enseñanzas trascendentales. Ninguno de estos libros sagrados enseñan maldades, señores. Ojo, ¿eh? La interpretación, de repente que por ahí algunas facciones, algunas personas le quieran dar para unos propósitos secundarios y mundanos, es otra cosa. Pero estos libros sagrados, el Corán, la Biblia, el Mahabharata, el Ramayana, estos libros, por ejemplo, el libro de los budistas, de Buda, de los budistas, el Tipitaka. Estos libros sagrados nos enseñan cosas de vida. Ninguno te va a enseñar o te va a llevar por el camino del mal. Todos te quieren despejar del camino del mal y te quieren llevar a una vida superior. ¿A dónde aspiran, por ejemplo, los islamistas? A ascender, igual que Mahoma, a ascender a los cielos. ¿Se dan cuenta? El Tipitaka, que es el libro de los budistas, se divide en 3. En el Vinaya Pitaka, en el Sutta Pitaka y en el Abhidhamma Pitaka. ¿Y qué enseña? Enseña la ascendencia del hombre. ¿Qué apunta? Apunta que el ser humano debe trascender el alma del ser humano. El alma es como una gota de un océano, viene de un mar de energía. De ahí nace el alma humana. Y ahí tiene que llegar nuevamente, pero tiene que llegar en un proceso de limpiado, de educado, reeducación, el nacimiento de muchas vidas para finalmente ascender. ¿Ve? Entonces, en el Ramayana también nos narran lo mismo. Nos narran algunas historias, básicamente la epopeya de Ranma. ¿Y quién es Ranma? Es la encarnación del dios Vishnu, un dios protector,
¿no? Un Dios, digamos, muy, digamos, ordenado, bondadoso, misericordioso. El Ramayana tiene 50.000 versos, es un libro muy largo, más grande que la Biblia, que el Nuevo y el Antiguo Testamento juntos. Igual, el Mahabharata tiene más o menos como cerca de 100.000 versos, es mucho más largo y es enorme. Resumirlos acá sería, pues, digamos, un video de cuánto, 3, 4 horas. ¿Me se da cuenta? Entonces, señor, usted para entender lo que pasa actualmente en este planeta, en esta tierra, tiene que entender la cultura antigua, tiene que entender las religiones. Entonces es por eso que nosotros tenemos que remitirnos a la historia de muchos de de estas regiones y entender cómo su cultura de ellos es a la vez diferente, variada, pero en el fondo casi todas confluyen en lo mismo, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién. Despéjate de los malos pensamientos, de los pensamientos mundanos y trasciende como criatura. Bueno, señores, ¿se dan cuenta? Entonces, señores, yendo por este camino, hay un libro muy interesante que tuve la ocasión de leer hace ya unos 10 años atrás, que habla de Guinon. Guinon es un extraterrestre. Unos reporteros españoles llegan a tomar contacto con él. Voy a resumirlo brevemente. Y Guinon nos dice de que nosotros, los seres humanos, los que vivimos en este planeta, todos los que vivimos acá, somos seres de nivel 4.3. Estos los niveles ya lo voy a explicar más adelante, brevemente. Guinon es un ser de 4.5. Entonces, los seres de nivel 4.5 están, digamos, espiritualmente, tecnológicamente, muy avanzados. Nos llevan muchos años de avance. Muchos años. Pero entre un ser 4.5, que es Guinon, y uno 4.3, que somos nosotros, hay unos seres de 4.4, lógicamente. Entonces, ¿a dónde apunta, digamos, el ser humano? El ser humano tiene que apuntar a subir, a escalar, a ser un ser 4.4. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que uno suba a nivel 4.4 tiene que crecer o trascender, como decía Buda, ¿no es cierto? Como decía de repente el Mahabharata, el hinduismo. Uno tiene que llegar a ser mejor. Ya no tiene que nacer en esta tierra. Esta tierra es para seres 4.3. Hay otras tierras que son para seres 4.4, 4.5. Por ejemplo, este señor del que nos habla Guinon, estos reporteros españoles, es un ser de carne y hueso, así como nosotros, que lógicamente vive más años, mucho más años, gracias a la alimentación, a su tecnología y a su nutrición, que básicamente son, digamos, culturas o gente que ha evolucionado en el universo. Y bueno, entonces estos señores 4.5 viven en una de las lunas de Júpiter. Esa luna justamente se llama Ganímedes. Ya nuestros astronautas o nuestras, digamos, estaciones espaciales han enviado satélites para allá. Cuando uno pasa por Ganímedes, cuando pasa el satélite nos envía solamente fotos. Y Ganímedes es un planeta volcánico. O es una luna de Júpiter volcánica. ¿Apta para la vida? ¿Quién lo sabe? Habría que, digamos, que viajar hasta allá, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Tenemos este libro. Este libro nos narra cómo Guinon nos explica que los seres 4.4 de otro nivel que han subido, que han llegado, digamos, a ese nivel superior al nuestro, viven en otros planetas, en otras tierras. Y nosotros vivimos en este. Este es para 4.3. Y nosotros somos, como que dice, alumnos de seres 4.5. Un 4.4 no nos puede venir a enseñar a nosotros. No, en el, digamos, en el ordenamiento galáctico no le está permitido. Más bien los 4.4 reciben de los 4.6. Y así, la vida, digamos, se clasifica más o menos en este sentido, según como lo ve Guinon. Guinon dice que el nivel 1, que a la vez tiene niveles, 7 subniveles, o sea, en el nivel 1 hay 7 subniveles, 1.1, 1.2, 1.3, así hasta llegar al nivel 1.7. Es vida mineral. Vida mineral, o sea, nos hace entender o nos da a entender de que los minerales tienen vida, tienen una cierta, digamos, forma de vida que tal vez nosotros no podemos entenderlo, ni visualizarlo, ni verlo. Pero hay vida, hay un nivel de vida entendible en ese reino mineral. El nivel 2
es de nivel bacteriológico. Muy de repente primitivo, pero existe. El nivel 3 es animal, ¿no? El nivel número 4 es humana, como nosotros. En el nivel 2, ojo, en el nivel 2, el nivel bacteriológico está combinado con el de plantas. O sea, nivel 1, mineral, nivel 2, bacteriológico con plantas, bacteriológico plantario, si es posible así decirlo. El nivel 3, animal, hablamos de animales salvajes, bueyes, carneros, cuyes, leones, elefantes, peces, ¿no es cierto? Nivel animal. Nivel 4, seres humanos, como nosotros, o sea, solamente humanos. Y en nuestro nivel de nosotros también hay 7 niveles. Y nosotros estamos en el nivel 4.3. Seres 4.2 son seres salvajes, como nuestros antiguos, digamos, predecesores, los neandertales, los prehistóricos, ¿no? Niveles 4.3, como somos nosotros, niveles 4.4 son seres más ascendidos, viven más, lógicamente, tecnología superior. Y luego sigue el nivel 4.5 de la que es Guinon, que no vive de acá, entiéndase eso. Luego del nivel 4, no yendo sus repetidos niveles, llega el nivel 5. El nivel 5, Guinon manifiesta que es una especie de nivel angelical. ¿Entiende? Usted, por ejemplo, muchas veces tiene sus relatos del ángel guardián que lo cuida. Ese es un nivel 5. Un ser que, digamos, no tiene cuerpo físico como nosotros lo queremos entender, pero tiene una forma definida. Es parecido, digamos, a nosotros, pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Pero sin embargo, este señor, si lo desea, él sí nos puede tocar y sí nos puede ver y nos entiende. Y muchas veces, como dice, digamos, nuestras criaturas, nuestras escrituras sagradas, nos cuida. En muchas culturas, por ejemplo, en la historia del soldado de Grecia, ellos lo entienden, escriben de otra forma, lo describen a un ángel guardián como un daemon. El daemon cuida a los soldados que van a la guerra y mueren. Y una vez que mueren, el daemon los guía a las almas de los soldados fallecidos para que vayan a su siguiente nivel, a ser juzgados, reeducados y nuevamente renacidos. En la historia del soldado el daimon acompaña a hasta el final del proceso, pero a no se le permite ser juzgado, no se le permite, digamos, ir a, si se quiere decir, al infierno o ascender al cielo para ser reeducado. Así es como lo ven en la República de Platón, en esta obra, como qué ocurre con las almas. Pero al soldado siempre lo acompaña un daimon, un ángel. Entonces ese nivel de vida es el nivel 5. Es el nivel más básico en esa digamos, estela. Y le pregunta, pero ¿por qué yo no? Le dice, no te preocupes, después vas a entender. Sin embargo, en la tierra, tenía muerto ya como una semana. Su familia lo había encontrado y lo había llevado a su casa en las guerras de las Pánfilas. Los demás cuerpos se habían podrido, se habían entrado, se habían quemado, pero el de todavía no se pudre. El cuerpo de todavía seguía igualito. La familia lo tenía, le estaban haciendo su despedida. Y justo cuando ya estaba en la pira funeraria para ser quemado por su padre, se levanta. Su daimon le dice, tienes que volver. ¿Y cuál fue la misión de Contar todo lo que había sucedido ahí. Ese mito es muy interesante. Ya es tema de otro video. Casi la mayor parte de lo que yo estoy resumiendo ahora son temas de otros videos, pero son videos interesantes. Pero como le digo, estas son parte de la cultura que sirve para entender el contexto de todo lo que vamos a explicar más adelante. Entonces, yendo a lo de Guinon y terminando con Guinon se explica eso. El nivel 6 es hablando del el nivel 6 es nivel energético. Pero yendo al nivel 5, en el nivel 5, 5.1, 5.2, el 5.1 entiéndase que son ángeles, el nivel 5.2 es arcángel, el nivel 5.3 nos habla de querubines, el nivel 5.5 serafines, luego vienen tronos y potestades, que son otro tipo de criaturas que, digamos, entes maravillosos, celestiales, que cada uno está destinado para una propia misión, todos tienen un trabajo. Inclusive el hecho de ser ángel guardián es un trabajo.
Cuando usted ascienda algún día, gracias a su evolución, gracias a su, digamos, a alcanzar la plenitud, la iluminación, como nos dicen estas culturas antiguas que hemos visto, usted va a tener un trabajo similar a lo que hacen los ángeles. Cuidar de otras personas, cuidar de familias. Y ese trabajo es entendible que usted va a tener una larga vida. Porque el nivel de vida ahí es otro, la filosofía es otra. ¿Ves cuenta? Bueno, nos hemos salido un poco para, digamos, esquematizar este asunto para volverlo más pragmático. Pero, navegante, ese es el problema. Tenemos que entender primero el pasado, entender un poco de las culturas para poder entender lo que pasa acá en este mundo. En este mundo tan complicado, ¿no?, que tenemos. Bueno, navegante, vamos a seguir continuando para la próxima con otros videos, pero ya le vamos a entrar a la geopolítica. Esto ha sido como, digamos, un preámbulo para lo que se viene. Listo, un abrazo, te cuidas, navegante. Nos cuidamos.